Es bueno, muy bueno realmente ver cómo el Señor nos fortalece, ¿no? ¿Listos? El tema del mensaje, y mira ahí, ¿estamos viviendo la gran tribulación? ¿Qué creen ustedes? Mira a la persona que está a la par tuya y le dice, ¿estamos viviendo la gran tribulación? Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 8. Mateo capítulo 24, versículo 5 y el versículo 8, hasta el versículo 8. Mateo 24, versículo 5 al 8, dice, ¿agarraron ahí sus Biblias? ¿Están ahí buscando? ¿Ya encontraron? Dice, Mateo 24, versículo 5. Ahí ya estaba. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso solo es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Cierre sus ojos una vez más. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa. Padre, te pedimos en este momento que tu palabra pueda realmente penetrar a nuestras vidas, pueda entrar en el más profundo de nuestros corazones. Te pedimos que tú vengas a hablar a nuestras vidas. Señor, todo que quiera robar nuestra atención, Señor, todo que quiera nos distraer, que caiga por tierra en este momento en el nombre de Jesús. Y que nuestra mente, nuestro corazón puedan ser llevados cautivos en este momento a tu presencia para escuchar solamente tu palabra. Nos dé, Señor amado, el entendimiento para entender y vivir cada mensaje, Señor amado, que tú hablas a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que está en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, queridos, vemos Jesús empezando a enseñar a los discípulos qué sería en los últimos tiempos, cómo serían los últimos días. Y empieza a decir algunos puntos, como podemos ver, que habla que muchos van a venir en su nombre, muchos van a decir que son el Mesías, muchos van a querer engañar a muchos. Dice que vamos a oír de guerras y amenazas de guerras, pero no podemos ser llevados en pánico. Dice que todo eso iba a venir, pero todavía no es el fin no vendrá inmediatamente. Dice que una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro reino, que vas a tener hambres, van a tener terremotos. Entonces, si nosotros vamos a ver la historia, queridos, todo eso que está diciendo en Mateo 24, ya ha pasado, ya ha sucedido. Ya ha venido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Siempre hemos escuchado de rumores de guerras que se empieza. Hace un tiempo atrás estaba ahí guerra entre Israel y Gaza, y de repente Israel con Líbano, y ahora de nuevo Israel con Gaza. Bueno, los rumores de guerra siempre están. Vemos ahí ahora el Talibán tomando de nuevo el control allá del Afganistán. Y con esto, queridos, ya mucha preocupación, mucha tensión de otros rumores de guerras, de cosas que pueden realmente suceder. Entonces esto no es algo nuevo, esto hemos visto que siempre ha sucedido. Vemos que habla que en los últimos tiempos habrá hambre, realmente hay mucha hambre en el mundo, como también como mencioné, eso no es algo nuevo, esto es algo que ya ha venido por tiempo. Desastres naturales, esto sí, si ponemos atención, cada vez más tiene aumentado los desastres naturales. Terremotos, huracanes, los desastres naturales, quemas de incendios en florestas. Entonces vemos que los desastres naturales han aumentado.
Vemos también las pandemias que están veniendo, ¿verdad? Cada hora es una cosa. Primero era el cobijón, después el cobijón, me agradó ese, ¿verdad? El cobijón, después ahora es el nuevo cobijón, y ahora es el alfa cobijón, y ahora es alfa, omega, delta, y así, bueno, y así van a venir las pandemias, las enfermedades, las rebeliones, todas esas cosas vemos que empezaba a suceder, pero Jesús dice acá, pero el fin no vendrá inmediatamente. Entonces pregunto una vez más, ¿estamos viviendo la gran tribulación? Porque hay muchos que así ya lo creen, muchos ya piensan que nosotros entramos ya en la tribulación, justamente por ver todas esas señales, por ver las guerras, por ver las pandemias, por ver la vacuna, que esta vacuna como se ha incrementado en algo más, como cada vez más se están enforzando, ¿verdad? Como que, no es enforzando, hablé en inglés, ¿verdad? Enforcing, como obligando, vas a ser obligado a entrar en lugares, por ejemplo, en Brasil, mi esposa dijo que ayer el gobernador de Río de Janeiro puso una ley que nadie puede entrar en un shopping o en un mall o en el gimnasio, en lugares públicos, sino presentar su tarjeta de vacuna. Bueno, vemos, pero queridos, todavía no estamos en la tribulación. Déjame decir entonces, ¿estamos viviendo la gran tribulación? La respuesta es no. Mira a la persona que está a la parte de él, dice, no. Ahora, la persona que tú habló que no, pregunta para él, pero ¿cómo tú sabes? ¿Verdad? Pero por eso estamos aquí, queridos, para justamente aprender por qué todavía no estamos viviendo la gran tribulación. Uno de los puntos, para dejar muy claro, nosotros no estamos viviendo la tribulación porque nosotros todavía estamos aquí. Cuando hablo nosotros, yo estoy hablando la iglesia de Jesucristo todavía está aquí en la tierra. Pero me decir, pero la iglesia no va a pasar por la tribulación. Yo había escuchado que la iglesia tenía que pasar por la tribulación. Bueno, de nuevo, por eso estamos aquí, para aprender. Cuando se habla sobre los eventos de los últimos días, cuando se habla de escatología, cuando se habla de mensajes como este, existen muchas teorías. Yo no tengo cómo explicar todo esto en solamente un mensaje de 45 minutos o una hora. Entonces yo he dividido esto y voy a hacer una serie de mensajes como 3 domingos. Esos 3 domingos ahora yo voy a estar hablando sobre esto. Voy a estar hablando sobre el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Voy a estar hablando qué es la tribulación. De ahí voy a entrar en la tribulación. Y voy a hablar lo que es la segunda venida de Cristo. Y ahí es muchas veces donde entra la duda, pero el rapto y la segunda venida no es la misma cosa. No. Muchos pueden decir, yo no creo. Eso ya se habla tanto tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo han hablado de la segunda venida? Mucho tiempo. Y muchos ya han dicho así, bueno, eso no es real. Eso no va a pasar. Esto no va a suceder. Déjame decirte algo, queridos. Está tan evidente, está tan claro como nunca antes. Las teorías que existen, queridos, como ustedes pueden ver en la pantalla, existen muchas teorías que existen sobre el rapto. No, aquí es la serie. Yo voy a hablar sobre las teorías un poquito más adelante. Déjame pasar un video para ustedes. Este video que voy a pasar es un video corto de solamente 47 minutos. No es broma. Es un video corto de 2 minutos. Y es una caricatura, ¿verdad? Que a lo mejor muchos de ustedes veían antes. Yo no sé si todavía ven o no. Yo no veo, ¿verdad? Pero es una caricatura. Y esta caricatura siempre hace algunas cosas que están para suceder. Pero yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque esto es algo del mundo. Eso no es algo hecho por un cristiano. Eso no es algo hecho por los
fanáticos religiosos. Es algo hecho por el mundo. Vamos a ver qué el mundo está hablando sobre este tema. ¿Se puede pasar el video? Checa para ver el audio. Aumenta los estilos de vida permisivos, burlas a la Biblia. ¿Desearía que fueras a la iglesia con nosotros? ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Ay, hasta que veo un personaje como Light. yo, apuesto que le pasan cosas buenas. Pero cielo, con los problemas en el Medio Oriente y otros malos presagios, el día del juicio caerá sobre nosotros. ¿El día del juicio? Tranquila, Kellen. Los científicos demostraron que la religión es solo una superstición. Lo siento, pero lo único por lo que rezo es porque tengas piedad con la tarjeta de crédito. Señor Thompson. ¿Y si su esposa llegara a descubrirlo? Son tiempos modernos. Todo el mundo lo hace. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? ¡Mi piadoso esposo desapareció! El bebé que elegí para bautizar desapareció. Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Sharna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo. ¿Abajo? ¿Dónde he oído eso antes? Es el título de la película. ¡Está por todas partes! ¡Qué tontos fuimos! Y como rechazamos a Dios, técnicamente aceptando a Satanás, debemos sufrir el apocalipsis. Creí que todas las religiones eran un camino a Dios. Era un error. Ay, ¿por qué puse mi fe en la ciencia y la tecnología? ¡Ay! ¿Por qué decidí ser gay? Como podemos ver, queridos, el mundo está diciendo algo. Aún el mundo, aunque sea por a lo mejor como burla, Aumenta los estilos de vida. aún así, el mundo está diciendo, el fin del mundo se está acercando. El rapto está para venir. Ahí vemos en esto el rapto, ¿verdad? Me llamó la interesante que la persona que hace, ve que empieza el principio la esposa con los niños ya listas llamando al esposo para ir a la iglesia. Algo que no es, qué raro esto, ¿verdad? Y la esposa dice, vamos a la iglesia. ¿Qué dice él? No, yo voy a jugar golf, yo voy a jugar fútbol, voy a hacer otras cosas, ¿verdad? Y esa cosa de iglesia, no, eso no es para mí. Y empieza a decir todas sus cosas, ¿no? Y vemos ahí que viene justamente el rapto. Pero como yo mencioné, el mundo dice esto como forma de burla. Muchas personas que están aquí en la iglesia ya escucharon esto muchísimas veces y muchos, les voy a ser sincero, no lo creen. Muchos piensan que esto es algo lejano, que esto es algo que a lo mejor no vas a pasar. Pero te voy a decir algo y quiero afirmar una vez, está tan cerca como jamás imaginamos. Abra su Biblia conmigo en el libro de Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. El versículo 1 y el versículo 2. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención en lo que el profeta Ezequiel está hablando aquí al pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. Pongan atención a lo que dice, tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a escuchar. Más de que nunca hemos visto personas en nuestros días que están viendo todo tan claro y todavía se están negando en ver. Y no está hablando para el pueblo del mundo, está hablando para el pueblo de Dios, está hablando para los israelitas acá. Tienen oídos, pero se niegan a escuchar.
¿Cuántos mensajes están siendo predicados y las personas todavía se niegan a escuchar? ¿Por qué? Porque quieren escuchar lo que les agrada. Están se negando a escuchar. Y como yo sé que quieren escuchar lo que le agradan, vamos a ver lo que dice más adelante, ¿verdad? Porque aquí él empieza de nuevo a dar muchas profecías. Y en el versículo 21, del versículo 21 al versículo 28, dice: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído este proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. ¿Escucharon lo que ellos decían? Esto siempre están profetizando, están hablando, pero no pasa nada, no va a suceder nada. Eso es lo que decían. Era un proverbio ya entre el pueblo de Israel. Versículo 23. Dile al pueblo: esto dice el Señor soberano. Pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora, dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Israel. Porque lo que las personas querían era esto: predicciones aduladoras, como que cosas que ellos querían escuchar. Nada vas a pasar, tranquilo. Esto de que va a ser llevado a Babilonia, esa es mentira. Quédate acá, aquí vas a ser próspero, aquí vas a bendecir, aquí vas a lograr. Veo una casa, veo un carro, veo esto, ¿verdad? Eran predicaciones que solamente para aludir a las personas, para dejar a las personas contentas. Pero ¿sabes qué? Eso se va a acabar. Esas visiones falsas, esas falsas predicciones aduladoras se va a acabar. Continúa diciendo el versículo 25. Pues yo soy el Señor. Si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor: hijo del hombre. Los israelitas andan diciendo: Él habla de un futuro lejano. Sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor soberano, se acabó la demora. Ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Qué palabra fuerte, queridos. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Israel? Se burlaba. Dice: no, esa es cosa lejana, eso no va a suceder, no vas a pasar. Tranquilos, continuamos viviendo acá como todo tranquilo. Pero si nosotros continuamos leyendo las escrituras, nosotros vamos a ver, nosotros nos vamos a dar cuenta que todas las profecías que Ezequiel profetizó se cumplió. Este mismo pueblo que estaba diciendo que era algo lejano, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y sabes qué? Fueron agarrados desprevenidos. No porque no lo habían anunciado, no porque no habían hablado, pero es que no querían escuchar. Se rehusaban a escuchar. Dicen: no queremos escuchar. Tenemos ojos, pero nos negamos a ver. Tenemos oídos, pero no nos negamos a oír. No seamos así, iglesia. Yo nunca en mi vida he visto un aceleramiento en los tiempos como en los tiempos que estamos viviendo. Habla del anticristo, ¿verdad? Nosotros en nuestro tiempo nunca hemos visto tantos anticristos, no el mero, ¿verdad? Pero tantos anticristos como en nuestro tiempo. Personas en contra de la religión, en contra del cristianismo. En el gobierno, en las escuelas, y es en todo el mundo. Las personas realmente enseñando que son en contra del cristianismo. Cuando la persona es en contra, es un anticristo. No que sea el anticristo, pero son anticristos. El rapto de la iglesia va a suceder. Ahora, ¿qué es el rapto? Ustedes miraron la caricatura que dio por lo menos para ver algo visual.
que fue realmente el pueblo que le fue llevado, el rapto. El rapto, queridos, no es una enseñanza, una enseñanza nueva. No es una nueva enseñanza de que ahora en este tiempo estamos diciendo así, no, vamos a enseñar eso. No, eso es algo que se viene siendo predicado desde mucho tiempo. Jesucristo mismo habló, los apóstoles predicaron y esto viene hace mucho tiempo. Por eso ya viene el proverbio también en nuestros días. No, eso han profetizado, han hablado mucho tiempo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya se ha sido hablado por mucho tiempo. No es una nueva enseñanza. Entonces, ¿qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es un término usado para describir el arrebatamiento de la iglesia de la tierra, incluyendo a los santos vivos y muertos en Cristo. Significa que el rapto es: Jesús nos va a llevar con él, vamos a ser tomados, vamos a ser arrebatados. Existen varias teorías. ¿Por qué muchos no enseñan este tema? Porque por mucho tiempo no se ha enseñado y por eso las personas se confunden en nuestros días y dicen, si no, eso es algo que no es algo nuevo. Porque hay muchas teorías. Si nosotros vemos, ahí están, por ejemplo, las 3 teorías que existen sobre este episodio del rapto. Existen aquellos que creen que el rapto va a suceder antes de la tribulación, o llamado pretribulación. Otros creen que el rapto va a ser en el medio de la tribulación, o llamado medio tribulación. Y otros creen que la iglesia se va a pasar por toda la tribulación y el rapto va a venir, el arrebatamiento, ¿verdad? Nosotros vamos a ser tomados como iglesia después de la tribulación, que sería el post-tribulación. Entonces existen esas 3 teorías: pretribulación, medio tribulación y post-tribulación. Ahora, ¿cómo yo entender esto? Entonces vamos a analizar en las escrituras. ¿El rapto viene antes de la tribulación, en el medio de la tribulación o después de la tribulación? ¿Qué creen? Si ustedes entendieron mi mensaje o agarraron o pusieron atención, mejor diciendo, al principio, ustedes van a ver que el rapto va a ser antes de la tribulación. Porque yo hablé, nosotros todavía como iglesia estamos aquí. Queridos, solamente analice esto. Mira cómo está nuestro mundo, mira cómo está nuestro alrededor. Mira la maldad, la rebeldía que existe en este mundo. Está feo las cosas. Y esto porque nosotros como iglesia estamos aquí todavía. Nosotros estamos batallando esta lucha para que la maldad realmente no venga a prevalecer. Ahora imagínate cuando la iglesia sea tomada. Imagínate cuando no existiera más la iglesia acá en la tierra para estar peleando contra ese sistema del mundo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando viniera el rapto, querido? Y ahí entrar en el periodo de la tribulación. Déjame decirte algo. Ore para que tú no te quedes. Porque si tú crees que es difícil ahora ser cristiano, imagínate lo que será ser cristiano en este tiempo. Pero pastor, no entendí. Si nosotros vamos a ser arrebatados, si la iglesia va a ser arrebatada, ¿cómo vamos a ser cristianos? Por eso vas a tener que escuchar todo el mensaje los 3 domingos para entender esto. Abra su Biblia conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 18. Y dice las escrituras: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto.
les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Vamos a entender acá lo que sucede en la historia. Vamos a entender el contexto de la historia. Los hermanos de Tesalónica, de tesalonicenses, ¿verdad? Ellos están tristes. Ellos no están tristes porque no tenía dinero para pagar la cuenta. No estaban tristes porque no tenía dinero para comprar una hamburguesa, para salir. Yo estoy triste, este año pasé una fuerte tribulación, una fuerte prueba porque no tuve dinero para viajar. ¿Verdad? No, ellos estaban tristes porque ellos eran perseguidos. Ellos eran muertos por amar y ser infieles a Jesucristo. Ellos estaban como que, wow, mis hermanos están muriendo en Cristo. Y ahora entonces el apóstol Pablo viene y da esta palabra de ánimos diciendo así: amados hermanos, queremos que sepan que lo que sucederá con los creyentes, con esos mártires, con esos hombres que murieron por Cristo, los creyentes que han muerto. Y empieza a hablar justamente del rapto. Empieza a hablar de lo que va a suceder y dice, primero, yo quiero que ustedes entiendan, primero, los creyentes que hayan muerto, aquellos que sirvieron fielmente a Jesucristo, que dieron su vida por Jesucristo, estos que murieron en Cristo, se levantarán de sus tumbas. Ellos serán primero levantados. Después dice que nosotros que estamos vivos, de ahí vamos a ir con Él. Dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, aquí vemos el Señor, o mejor, el apóstol Pablo diciendo cómo sería el arrebatamiento, cómo vas a hacer, cómo vas a suceder. Pero hay dudas en las personas. Las personas dicen, sí, pero si los muertos van a ser arrebatados, ¿y qué sucedió si la persona era cremada? Fue cremada. Porque se recuerda, bueno, decimos así, la cremación. Antes mataban a los cristianos incendiados vivos, no eran cremados, no porque querían, pero de manera brutales. Eran torturados. Entonces vamos a decir, no tenía un brazo, no tenía una mano, no tenía un dedo. Vamos a decir, la persona murió y el familiar donó los riñones. Entonces, ¿cómo vas a suceder? Entiendan esto, querido y querida. Nuestros cuerpos van a ser cuerpos transformados. El Señor, cuando nosotros, el muerto, fuera arrebatado primero, vas a ser un cuerpo transformado. Y vamos a ver ahora, vamos a entender esto. Cuando el apóstol Pablo ahora enseña a la iglesia de Corinto sobre el arrebatamiento también, cuando él enseña sobre el rapto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al versículo 53. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al versículo 53 dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre.
Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces ahora yo veo el apóstol Pablo también enseñando a otra iglesia, a la iglesia de Corinto, y él habla sobre justamente el rapto. Él habla sobre cuando la iglesia es tomada de la tierra. Él enseña sobre el arrebatamiento. Él dice, primero los muertos, también los vivos, nosotros que estamos vivos, todos nosotros vamos a ser llevados. Este cuerpo va a ser transformado. Ya nada más de dieta. ¿Verdad? Nada más de dietas, ya vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo inmortal. Entonces tenemos que parar de pensar con nuestra mentalidad humana, decir, pero ¿cómo vas a hacer ahora si la persona no tenía el riñón, si no tenía un brazo? ¿Sabes qué? Vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo inmortal. Pero y este pasaje, en el versículo 52 dice, esto, el rapto, y esto ponga mucha atención, ¿están poniendo atención? Dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Todos hacen esto conmigo, abra y cierra los ojos. ¿Hicieron o no? Algunos no. Yo los vi, no los vi a todos. Pero de nuevo, yo quiero que realmente haga eso. Es que yo quiero que entra en este mensaje conmigo. Cuando yo hablar 1, 2, 3, cuando hablar 3, ustedes abren y cierran los ojos. ¿Está bien? 1, 2, 3. Algunos se quedaron dormidos, ¿verdad? No, era para abrir y cerrar, no era para continuar cerrado. Hablando en eso, déjame salir solo un poquito de esta frase porque yo vi una frase de impacto estos días. Esta frase, ¿sabe esos coaches que están siempre animando a las personas? Y tenía la foto de Albert Einstein y así un mensaje bien así como animador para las personas y estaba escrito así: no desista de tus sueños, continúe durmiendo. ¿Verdad? Hablé esto porque algunos cerraron los ojos y era para abrir y cerrar, no era para continuar cerrado, ¿verdad? Pero, ¿por qué yo hablé para que hicieran esto? Así, de esta manera está hablando que vas a hacer el rapto, vas a hacer algo en un instante, en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que están pensando, bueno, cuando yo supiera que Jesús está para llegar, yo me arrepiento. No vas a tener tiempo para arrepentirse. No vas a tener tiempo para pedir perdón. No vas a tener tiempo para reconciliarse con Jesús. ¿Por qué? Porque vas a hacer algo muy rápido. Vas a hacer algo en un instante. No vas a tener cómo tú saber, bueno, sucedió, no, porque vas a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Vas a hacer algo muy rápido. ¿Cómo vas a saber y cómo vas a decir, Señor, me perdona en este momento? No vas a suceder, no vas a tener tiempo. Las personas, amados, que están jugando con Dios en estos días, que están negándose todavía a ver, que están negándose todavía a escuchar, cuando el rapto suceder, van a recordarse de mensajes como este. Pero ¿sabes qué? Vas a ser muy tarde. No vas a tener tiempo para arrepentirse. No vas a tener tiempo para pedir perdón. Porque sucederá en un instante. Vas a ser muy rápido. Yo siempre hablo
Queridos, nuestras vidas, nosotros no sabemos lo que sucede en nuestras vidas. Un día todo está bien, el otro día no sabemos lo que puede pasar. Vemos una nación completa, Afganistán, en un día todo estaba bien y el otro día todos estaban en pánicos. Ahora imagínate el rapto en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Fuimos. Déjame decirte algo. Yo quiero que el Señor regrese, yo quiero estar con Él. Yo no sé si ustedes quieren ir, pero yo quiero estar con Él. Yo no voy a esperar para que el tiempo suceda. Bueno, yo creo que ahora sí voy a... No. Yo quiero estar listo a cada día, a cada momento estar esperando, ¿verdad? Pero vemos que Jesús nos enseña, así como leímos en Mateo 24, Jesús continúa enseñando sobre el rapto, sobre el arrebatamiento. Y si ustedes me acompañan en Lucas capítulo 17, vamos a ver lo que el Señor nos dice acá sobre este tiempo, sobre el rapto. Lucas capítulo 17, versículo 24 al versículo 30. Pues, así como el relámpago destella y ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. ¿Pasó esto o no? Ya sucedió. Lo que él estaba diciendo antes mismo de suceder, porque muchos dicen, no, esto jamás va a suceder, tú eres muy estimado, Jesús, todos le quieren, la multitud te sigue, esto jamás va a pasar. No, él le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a sufrir terriblemente y voy a ser rechazado por esta generación. Fue tan fuerte esto, queridos, tan fuerte, que la misma multitud que cuando Jesús entra en Jerusalén que gritaba, Hosana, Hosana, fue la misma que después estaba diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Sucedió, la palabra se cumplió. Versículo 26. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y le destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Mira lo que Jesús nos enseña acá. Primero Él enseña el rapto, la venida. Yo voy a regresar, esto sí va a suceder. Pero antes yo tengo que ser rechazado por toda esta generación. Yo tengo que sufrir terriblemente. Pero ustedes van a entender el tiempo, cómo vas a ser más o menos. Y Él hace una comparación, Él habla acá. Él habla como fue en los tiempos de Noé, como fue en los tiempos de Lot. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Cómo era el tiempo de Lot? Corrupción, maldad, rebeldía, anarquía. Entendamos acá algo de este tiempo. Cuando Jesús habla así, es que se daban en casamiento, comían y bebían. No es que nosotros tenemos que parar de hacer esas cosas. Lo que Él está diciendo es que las personas solamente querían seguir sus placeres. No estaban escuchando realmente lo que Lot estaba anunciando. No estaban escuchando realmente lo que Noé estaba anunciando. Ellos dicen, eso no va a pasar. No importa, por eso yo continúo mi vida. Hoy yo tengo béisbol, hoy yo tengo voleibol, hoy yo tengo natación, hoy yo tengo golf, hoy yo tengo playa, hoy yo tengo cobijón, hoy yo tengo comida, hoy yo tengo fiesta. Siempre tiene alguna cosa, ¿verdad?
Y es justamente eso lo que Jesús nos está enseñando acá. Él dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta en el momento en que Noé entró en su barco. Escuchen, queridos. Escuchen lo que está diciendo. La gente solamente quería disfrutar, ¿qué? De banquetes. Un ejemplo claro de esto es, hey, vamos a la iglesia domingo. Híjole, este domingo yo no sé, no tengo tiempo. Pero ¿sabes qué? Este domingo vamos a tener allá una comida en tal casa. Vamos, listo. Comida habló conmigo, vamos allá. Tú mira fiesta que las personas hacen de la iglesia, tú ves gente dice, wow, ya hace más de un mes que yo no veo a esta persona, pero está allá, todas las fiestas tú ves las personas. Es justamente eso lo que está diciendo. Las personas vivían, disfrutaban solamente de banquetes, fiestas. Pastor, entonces es malo disfrutar. No, no es malo. Es malo cuando tú pones esas cosas en primer lugar. Es malo cuando tú te olvidas de Dios para esos placeres del mundo. Queridos, piensen bien. Yo podría decir, no, yo voy para mi casa a descansar, la pastora que predica hoy, el pastor Carlos o otro pastor que predica aquí en la iglesia hoy. Queridos, yo amo tanto a Dios que para mí eso no es un esfuerzo. Yo no dormí en el avión, estaba tan frío el avión que yo no soy pingüín, pero estaba helado, no tenía cómo dormir. Y yo estoy desde las 3:30 de la mañana despierto y acá con ánimo para predicar porque yo amo a mi Dios, yo amo a mi Señor. Yo ya conté para ustedes cuántas historias nosotros dejamos de placeres, de fiestas del mundo para estar en la casa de Dios. Imagínate, nosotros cuando casamos no teníamos dinero para salir para una luna de miel. Yo ya conté esa historia para ustedes. Nosotros no teníamos dinero. Casamos, tuvimos la fiesta, una fiesta sencilla, pero ahí. Y se me pregunta, ¿do you regret? ¿Te arrepientes de esto? No me arrepiento de nada. Entonces nos casamos en el sábado, el domingo podríamos decir, me quedo en la casa. Pero no, domingo yo voy para la iglesia. No fuimos en la misa porque teníamos vergüenza. Todos decían, ay, no fueron para la luna de miel que están haciendo. Fuimos para otra iglesia. Pero no dejamos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Pero Jesús nos enseña acá que así será como en los tiempos de Noé. Así será como en los tiempos de Lot. Solamente querían disfrutar. ¿La iglesia de hoy no está así? ¿Será que la iglesia de hoy no está pensando de esta misma manera? Pero yo quiero que ustedes pongan atención en un detalle acá. Yo voy a leer este pasaje de nuevo para que entiendan bien, pongan mucha atención. Dice, en esos días, versículo 27, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos pongan atención, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Y llegó el diluvio y destruyó a todos. Entonces pongan atención, hasta que entró en el barco. Ahora vamos a la historia de Lot. En la historia de Lot dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Tengo que ir a la tienda, tengo que hacer eso, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana, de nuevo, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre. Hasta que, por esto, aquí nos afirma por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación. El juicio de Dios no vino en los tiempos de Noé hasta que Noé entrara en el arca, hasta que Noé estuviera seguro. Lot o Sodoma y Gomorra no sufrió el juicio de Dios hasta que Lot salió de allá. Pero cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Vino el juicio de Dios. Por eso la tribulación no va a venir mientras la iglesia esté en la tierra, pero cuando la iglesia salir de la tierra, viene el juicio de Dios. Aquí nos enseña muy claro esto.
El juicio solamente vas a venir cuando la iglesia ya no estuviera más aquí en la tierra. Dios salvó a ellos, Dios salvó a Noé antes, Dios salvó a Lot antes de la ira. Ellos tenían que salir para empezar a ser juzgados. Vemos que el ángel empezó a acelerar a Lot. Ya salga, porque el juicio no puedes venir hasta que tú no salgas de la ciudad. El ángel lo aceleró y dijo, el juicio de Dios no vas a venir. Mientras tú estés aquí, tú tienes que salir. Mientras Noé no estuvo seguro allá en el arca, no vino el diluvio, pero dice, tan pronto Noé entró en el arca, vino el juicio de Dios. Ahora pongan atención en esto. Pongan atención en esto. Noé y Lot fueron ridicularizados. Burlaban de ellos. ¿Para qué hacer esta arca? Tú estás tonto, tú eres tonto, hombre. Lot diciendo, tú eres loco, no vas a pasar nada, no vas a suceder nada. A lo mejor tú estás siendo ridicularizado. A lo mejor tú hablas para un familiar, hablas para un amigo, hablas para las personas de trabajo, hablas, ¿sabes qué? Póngate en orden, esté bien con Dios, vaya a la iglesia, entrega tu vida a Jesús, el fin del mundo está llegando, Jesús va a regresar. A lo mejor te están diciendo que tú eres loco. A lo mejor te están ridicularizando. Pero ¿sabes qué? Yo creo que esos hombres se arrepintieron mucho por no tener escuchado a Noé y a Lot. Se arrepintieron. Y de nuevo, fue en un instante. Cuando ellos salieron, cuando Lot salió, cuando Noé salió, ya no tenía tiempo, ya no tenía, no, Señor, aquí me perdona, no, ya no tenía, fue en un instante. Noé entró, la lluvia vino. Lot salió, vino la lluvia de fuego y azufre. Fue algo rápido, no tuvo tiempo para decir, Señor, perdóname. Fue muy tarde. Por esto, queridos, acá en esta enseñanza podemos ver que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. La tribulación no ha venido todavía. No ha venido. Si ustedes creen que el mundo está mal, no quiera estar acá en el tiempo de la tribulación. No quiera. En el pasaje que estábamos leyendo, que leí al principio de Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar sobre el rapto, entonces que viene el rapto, después viene la tribulación y después de esto vas a venir la segunda venida. Entonces son los temas que yo voy a continuar predicando en los otros domingos. Para nosotros hoy, que ponemos nuestra fe en Cristo, si tú que estás aquí, si ustedes que me están escuchando, ustedes que ponen, nosotros que ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros no vamos a pasar por la tribulación. No vamos. Sin embargo, después del rapto, los cristianos que se fueron de la tierra, ¿verdad? Ya no vas a ver más a los verdaderos cristianos porque estos fueron llevados. Fueron llevados. Pero ¿qué va a suceder? Muchos se van a convertir al cristianismo. Después que la iglesia fuera arrebatada, muchos van a se convertir porque van a decir, wow, era real, era verdad. Todos aquellos cristianos tibios, todos aquellos cristianos que venían a la iglesia una vez al mes, todos aquellos cristianos que llevaban a Dios a la ligera, ¿sabes qué? Van a llorar amargamente. Pero vas a ser el tiempo más difícil para ser cristiano. Más difícil. Porque la iglesia ya no va a estar. Entonces ellos se van a convertir al cristianismo. Pero en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 20 empieza a decir que ellos van a ser mártires. Van a morir por Cristo. Van a ser realmente torturados por el hombre más malo, más malvado, el hombre de la anarquía, conforme dice en Tesalonicenses y en Apocalipsis. Pero los cristianos, nosotros, los cristianos verdaderos que creemos en Cristo, nosotros no vamos a pasar por la tribulación.
no vamos. ¿Es buena noticia esto o no? Esta es una excelente noticia. Ahora hay personas que dicen, no, yo creo que nosotros vamos a pasar por la mitad de la tribulación. Si tú quieres pasar por la mitad de la tribulación, no sé de dónde sacó esto, pero adelante, el problema es tuyo. Yo no quiero. Hay otros que dicen, mira, porque hay esta teoría. Hay la teoría que dice, no, nosotros, la iglesia, vas a pasar por la tribulación. Pongan atención en algo, queridos. ¿Por qué Dios va a hacer que la iglesia sufra durante la tribulación? No hay cómo la persona tener un entendimiento de esto. ¿Por qué el Padre, por qué Dios vas a querer que la iglesia pase por la tribulación para después arrebatar la iglesia? No tiene sentido. Y aquí mismo en la palabra yo ya enseñé para ustedes, nosotros todavía no estamos viviendo la tribulación porque la iglesia está aquí. La iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Antes. El rapto va a suceder en los cielos. El rapto, ¿por qué el rapto? ¿Por qué el rapto vas a venir antes de la tribulación? Ahí está. ¿Por qué el rapto vas a venir o vas a suceder antes de la tribulación? Primero, el rapto es Jesucristo regresando por su novia para estar con él para siempre. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo va a querer que su novia pase por la tribulación? Jesucristo va a venir por su novia, regresar por su novia para estar con él para siempre. Y Jesús va a venir, o el rapto va a suceder, para nos liberar de la ira de Dios y de la tribulación. Porque la tribulación, los 7 años de la tribulación son los 7 años de la ira de Dios. Y nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Menciono de nuevo, todo cristiano verdadero, apasionado por Dios, que vive conforme su palabra, no vas a pasar por la tribulación. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 15 al versículo 17 dice, Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los pobres, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Entonces aquí está diciendo que vas a venir, que la ira del Cordero. Dios no vas a permitir que ¿por qué Dios va a querer que la iglesia pase por la ira? Pero todavía no estás entendiendo, comprendiendo bien esto. Déjame decirte algo. Jesús no está enojado con su iglesia. Jesús no está enojado con nosotros. Entonces, ¿por qué teníamos que pasar por la ira? ¿Por qué teníamos que pasar por la tribulación si Jesús no está enojado con nosotros? Entonces, por esto, ¿por qué Jesús dejaría a nosotros aquí en su ira, en la tribulación, si Él no está enojado con nosotros? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Primer Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice: pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10.
también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Comprendieron lo que dice acá? De nuevo, Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, él dice aquí, ¿sabe que ustedes que realmente son cristianos verdaderos, han dejado el mundo, han dejado la idolatría, han dejado todo y realmente han servido a Él? ¿Sabes qué? Él va a venir, ustedes están esperando con mucho anhelo, Él va a venir de nuevo, desde el cielo. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Aquí está diciendo entonces que la iglesia no vas a pasar por la tribulación, no vas a pasar por el juicio de Dios. Vas a venir antes. Él nos rescatará antes de la tribulación, antes del juicio venidero. Entonces ustedes piensan, es que estamos en la tribulación porque aquí ya está la pandemia y mira cuántas personas está sucediendo esto y esto otro. Queridos, esto no es nada comparado con el juicio de Dios. Nada. Si muchos estuvieron en pánico, ¿verdad? Una palabra que no es en español, que yo creo que es Spanglish, que hablan apanicados. Si muchos se quedaron apanicados en el principio del año pasado por ver las noticias y ver las personas de astronautas llegando allá y todo ahí. Queridos, esto no es nada comparado con el juicio de Dios, nada. Entonces no quiera estar ahí. Póngase de pie en su lugar, mis amados. Todavía solo de esta parte del rapto todavía hay algunos versículos que quería citar. Quiero hablar sobre el tiempo, pero bueno, vamos a continuar en el otro domingo. Como hablé, es una serie de mensajes y tiene que ser muy bien explicada para que comprendan bien. Cierren sus ojos y con sus ojos cerrados, yo quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. Ustedes están pensando que la venida de Jesús, que el rapto es una broma, que eso no va a suceder. ¿Realmente ha pensado que eso es algo que es para tiempo distante? Está diciendo como el pueblo de Israel el proverbio que decía, el tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Eso no va a pasar, eso no va a suceder. A lo mejor tú estás aquí, tú estás viendo nosotros en algún lugar del mundo. Y a lo mejor tú estás como esos de Israel. Tienen ojos pero se niegan a ver. Tienen oídos pero se niegan a escuchar. Dios nos está advirtiendo, nos alertando una vez más. El rapto es real. La tribulación es real, la segunda venida de Cristo es real. Lo que los hombres de Israel no creyeron, prefirieron continuar creyendo en predicciones que eran agradables para ellos, falsas visiones. Y no escucharon realmente la voz de Dios. ¿Sabes qué? Todos ellos sufrieron amargamente cuando la profecía se cumplió. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron llevados como esclavos. Qué bueno que todavía no estamos viviendo en la tribulación. Todavía hay tiempo para que nosotros nos afirmemos con Dios. Realmente podamos vivir conforme realmente dice su palabra. Todavía hay tiempo porque vas a llegar el momento, como dice, en un instante y en el abrir y cerrar de ojos, el rapto va a suceder y puede ser que sea muy tarde para tu vida. Entonces con los ojos cerrados te invito a ponerte en orden con Dios.
Te invito a decir: Dios, yo quiero arreglar, yo quiero ponerme en cuentas contigo, yo estoy mal. Póngate en orden con Dios. Porque como mencioné, o como la Biblia dice, cuando el rapto suceder vas a ser muy tarde. Habla para que Dios te perdone, habla para que Dios te ayude, habla para que Dios te dé fuerzas. No juegues más con Dios. Ya no vivimos en tiempo, amados. No vivimos en tiempo para estar jugando con las cosas de Dios. Aún una caricatura del mundo está ya divirtiendo al mundo del rapto, está divirtiendo el mundo que Jesús viene por su novia, viene por su iglesia. Si tú estabas apartado del Señor, o si tú nunca habías entregado su vida a Jesucristo y hoy quieres hacer, yo quiero hacer una oración contigo. Para aquellos que quieren entregar la vida a Jesucristo, reconciliarse con Jesucristo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado en contra ti. Y vengo delante de ti en este día. Y te pido, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mi rebeldía. Y entra en mi corazón. Sea mi Salvador y sea mi Señor. Te pido que tú me ayudes a partir de este día a vivir una vida recta, una vida verdadera, conforme tú quieras que vivas. Yo te entrego hoy mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. En tu nombre yo oro, en el nombre de Jesús. Así con los ojos cerrados. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor, que es viva y verdadera. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú vas a venir de nuevo por tu iglesia, Jesús. Y así lo creemos. Y así como los de Tesalonicenses que anhelaban su venida, así tu iglesia hoy, Señor, anhela tu venida. Que cuando tú vengas, podamos estar listos